Bueno, familia, un paso más, otro más. ¿Y qué estamos construyendo? Bueno, en la sala, los más es una sala abierta. Aquí coincidís, pues, clientes, que está abierto ese espacio, nos mostramos, nos ofrecemos abiertamente para que vean la calidad del servicio que ofrecemos. Hay personas que son estudiantes del método, sean aquellas personas que podrán en su día pues, llevarlo con una sistemática ya buena, como la que estáis viendo. Y hay emprendedores, ¿no?, que están empezando ellos a vivir en sí el mensaje que estamos llevando a la sociedad. El espacio del MASE le llamamos desgranando el método AVN, alegría de vivir natural. Bueno, y lo empezamos de dentro hacia afuera. La semana pasada vimos la parte estructural, la arquitectura, ¿no?, donde ese universo que somos cada uno de nosotros está constituido. Y vamos a ir capa a capa avanzando en el proceso. Hoy vamos a ver lo que son los músculos, ¿no? Y yo les denomino los motores del cuerpo. Es decir, que son esas estructuras, básicamente, que usa nuestro vehículo para poder interactuar con el ambiente, ¿no?, la naturaleza. Sabéis que por visión filosófica, nosotros como individuos, como seres humanos polarizados, ¿no?, pues tenemos una relación íntima con el ambiente. Más os digo, somos fruto del ambiente. Esto que llamamos planeta Tierra, casa común, ¿no?, que si circula, si viaja, si no viaja, pues ahí están los científicos todavía debatiendo, y créanme que va todavía para mucho tiempo eso. El hecho es que vivimos en él, lo pisamos, lo transformamos, nos alimentamos de él y nuestro proceso se lo devolvemos después de un mecanismo llamado digestión. El sistema nuestro se queda con lo que necesita y el resto lo devuelve, ¿no?, en forma de residuo, pues con bacterias, microbios que vuelven otra vez al ciclo biológico. Entonces, ¿de qué se trata, no? Si es para tu salud, llevar ese conocimiento a tu vida. ¿Para qué? Para que tengas mejor vida. Egoístamente creemos que estés bien, sano y feliz. Desde el punto de vista empresarial, es nuestro negocio. Nosotros no estamos en el negocio de la enfermedad. Hay mucho de desarrollar, con muchos intereses creados, ¿no? Entonces, no nos interesa. Nos interesa prevenir o dar una opción a esas personas cansadas de medicación, de poca atención, de un trato muchas veces despersonalizado, y nosotros cubrimos ese área. Bien, entonces, los músculos, ¿no?, esos motores, pues para nosotros que decimos que no hay mejor negocio que una vida bien vivida, y que el escaparate más importante a la hora de interactuar en el ambiente social es nuestra figura, que lleva implícita nuestra energía, que lleva nuestra geometría, que lleva nuestra estética, en fin, es necesario. No os digo tener un conocimiento como una anatomista, ¿no? No, pero saber que si vives
en tu cuerpo. Qué menos, ¿no? Que conocer el teclado como ese vehículo muy sofisticado. No hay vehículo más sofisticado en todo este universo conocido. Lo único que por la cercanía y por el modelo educativo al que se someten las poblaciones, pues cada vez se aleja más de su grandeza, de su profundidad. Entonces, es tiempo, estos tiempos de renovación, de reinvención, de integración, de conocimiento de Oriente y de Occidente, lo llevamos a una multiculturalidad. Entonces, aprender. ¿Y qué mejor? Aprender de uno mismo. Entonces, los músculos, ¿qué son? Bueno, motores del cuerpo, como os lo expongo. En realidad, son formaciones anatómicas. Ahora veremos un poquito más de sus entresijos. ¿Y qué nos permiten estos motores? Hoy tenemos ocasión, gracias a la realidad virtual, de ver películas donde aparecen robots, ¿no? Se ven muchos soldados de hierro, ¿no? Películas tan magníficas como Avatar, por ejemplo. Y si miras esas máquinas, en realidad son figuras humanas, ¿no? Avatares, digamos, pilotados por un hombre, pero más altos, más grandes, más fuertes y más potentes. Pero en realidad, si quitamos lo de que pegan tiros, lo que hacen es que esas máquinas extienden, rotan, contraen, ¿no? Esa pieza grande, asaz, es decir, genera movimiento. Entonces, la esencia de un músculo es que dotado de más grado de libertad. Tenemos muchos ejemplos hoy en seres humanos limitados en su libertad por fracturas, por enfermedades degenerativas. Vemos seres humanos impedidos, si tienen que usar, pues, o sillas de ruedas, o dentro de poco esos exoesqueletos que están investigando, que van a ayudar a todos esos seres humanos haciendo el trabajo que los músculos hacen todos los días, desinteresadamente, cooperativamente, amorosamente, para darse el mayor espectro de experiencia posible. Entonces, formaciones anatómicas. Si vemos en los dos modelos posibles, ¿no? Vemos en el hombre, ¿no? parece, que es apariencia normal, más robustez, más volumen, ¿no? Una masa muscular más compacta, aparentemente, y vemos en la mujer, ¿no? Como más femenina, más estilizada, ¿no? Bueno, esos son vehículos en la esencia idénticos, diferenciados en muchos otros aspectos, por las funciones, ¿no? que se realizan en esa realidad. ¿Cómo se clasifican? ¿No? Pues fijaros que este es un mundo apasionante. Se clasifican en músculos voluntarios. Y ahora veremos qué es eso. Es decir, músculos que podemos interactuar por medio de la voluntad, ¿no? ¿Qué bueno? Hay músculos involuntarios. ¿Qué significa eso? No nos piden permiso. Lo hacen independientemente del estado anímico que se encuentre. Lo va a hacer en automático. Y hay un músculo genuino, único, increíble, que es el músculo cardíaco. Tiene vida propia. Inclusive funciona fuera del cuerpo. Gracias a eso se pueden practicar trasplantes de un ser humano a otro.
Imaginad, qué maravilla. Y son músculos. Esos músculos, lógicamente, se adhieren al esqueleto gracias a ligamentos, ¿no? Tendones, ¿no? No tocaremos hoy el tema en profundidad porque dedicaremos un capítulo a eso, pero ya tenemos entonces las capas, cómo nos vamos armando. E insisto tanto en eso, para que empieces a despertar un sentido de valía, de valor. Cualquier ser humano es valiosísimo. Tiene un valor infinito. ¿Y por qué digo eso? Porque tanta baja estima, fruto de la cultura, tanto poco reconocerse a sí mismo, pues el poder interno de manifestar la vida. Bueno, entonces, con más conocimiento, con un poquito más de ciencia en esa naturaleza que llevas puesta, va a hacer que finalmente te aceptes en plenitud y te abras a muchas más experiencias. La más enriquecedora es las del compasión. Bueno, nosotros básicamente en el campo de la salud preventiva decimos que hay que ascender con mimo a la musculatura. ¿Por qué? Porque cuando se atrofia, pues empezamos a ranquear, a tener dificultades. Cuando la musculatura no es ascendida, pues se puede contraer, produciendo mucho dolor, ¿no? Cosas como los calambres, cosas tan simples, ¿no? Son muy dolorosos, ¿no? O que la musculatura no esté bien posicionada y entonces empiece a perder eje, a perder centro, ¿no? O por excesiva hipertrofia, será el caso de grandes deportistas, ¿no? Que abusan de eso, pues tiene también sus consecuencias. O el sedentarismo, el no moverse, pues hace que se pierda masa muscular. Si has pasado por un tiempo de inmovilización, como puede ser la fractura de un brazo o de una pierna, o has tenido que estar atendido en un centro hospitalario un tiempo, o has sufrido una convalescencia larga, pues lo primero que habrás visto es que se pierde masa muscular, ¿no? Va reduciéndose. Bien, ¿qué alimentos son más indicados? Bueno, vamos a ser objetivos. Todos, todos los alimentos son importantes para todos los sistemas, sistema óseo, sistema muscular y todos los que veremos. Pero hay una sustancia que sí ayuda mucho, como son los aminoácidos, como son las proteínas. Entonces, nosotros recomendamos proteínas que tengan muy alto nivel de asimilación y que tengan muy pocos residuos. Entonces, aquí lo que nosotros recomendamos son una proteína 100% vegetal, del reino vegetal, es decir, fruto de la fotosíntesis, con una carga energética potente, y la otra de suelo láctico, con una capacidad también de favorecer el crecimiento muscular y su recuperación en el esfuerzo, ¿no? Además, insistimos que si eres tendente a perder masa muscular o haces muy poco ejercicio, que eso también dice mucho de que no vives en ti o vives muy poco en ti, o hay zonas de tu cuerpo abandonadas, entonces el suplementar con aminoácidos esenciales para que tus células generen tus propias proteínas. Aprovechamos para quitar ciertos mitos, ¿no? Que si proteínas animales o vegetales, mira, las proteínas son proteínas. Y lo más importante es saber que cada ser humano sintetiza
sus propias proteínas en base a las materias primas. Y esas materias primas químicamente son los aminoácidos, ¿no? De los cuales unos son esenciales y otros el cuerpo los produce, ¿no? Hasta eso es una información que se ha manejado mucho. Pero se sabe que hay seres humanos que llevan muchos años sin comer, ¿no? Y de alguna parte son capaces de sintetizar, ¿no? Son personas dedicadas, ¿no? En el campo del yoga, ¿no? Y otras disciplinas profundas, donde los individuos pueden con muy poquito alimento mantener toda la estructura. ¿Por qué digo esto? Para que entendáis lo complejo y lo hermoso que es el cuerpo. Entonces, nosotros, en la normalidad, pues, nos apoyamos sobre aminoácidos esenciales, ¿no? Que los puedes tomar con un sabor muy agradable, añadido en una sopa de desayuno o antes de un ejercicio. Ahí está, ¿no? Y manejamos también por mucho para aquellas personas que hacen deporte, que tienen mucho desgaste, para que la recuperación, es decir, la eliminación del ácido láctico, se haga de mejor manera. Bueno, ya tenemos un primer pantallazo donde sabemos o nos acercamos. La ventaja del método Aurene es que todo lo que se estudia ya lo llevas puesto. En realidad, lo único que necesitas es algo de información bien ordenada, limpia y introspección práctica y empezar a activarse, alinearse, observarse y poder calibrar conciencia en todos tus áreas. Por eso preguntamos, ¿cuánto de sí está aquí? Llegará el día que digáis, cuando estoy comiendo, estoy comiendo. Cuando estoy hablando con alguien, estoy ahí hablando. Cuando amo, amo. Cuando duermo, duermo, ¿no? Y esa es una de las claves más importantes para tener paz, paz interior. Sin paz se pueden hacer muy pocas cosas. Vamos un pasito adelante y qué bien, más o menos ya hablamos en general de los músculos. ¿Qué cosas podemos decir específicas? Ok, lo más importante, si no se usan, se atrofian. Y ese es un argumento que vais a poder usar a la hora de recomendar. Con una simple observación amorosa de un ser humano, a poco que lo mide uno de la cabeza a los pies, en base a la dilatación del cuerpo, ¿no? La acumulación del peso en zonas diferentes, pues vamos a saber más o menos cómo está su musculatura, ¿no? Y podemos conversar y ofrecer no solo básicamente productos específicos, como sería el magnesio, ¿no? Para los músculos estriados junto con el calcio, que son imprescindibles para que se produzca la contracción. Bien, músculos estriados, músculos voluntarios, ¿no? Son los músculos que más o menos la gente conoce. Los bíceps, los tríceps, los abdominales, pectorales, dorsales, trapecios, en fin. Eso que normalmente los cuádriceps de las piernas, los gemelos, ¿no? Son músculos que pues, se usan en el día a día. Pero en realidad es que son muchísimos los músculos que configuran un cuerpo humano. Voluntarios están ubicados en torno a los huesos y permiten el movimiento consciente. Esa es la información base que podéis vivir y compartir. Luego hay otro tipo de músculos, que son los músculos lisos. ¿Y qué son los músculos lisos? Bueno, pues son músculos involuntarios. Se contraen gradualmente. Lo mismo que podemos contraer un bíceps, ¿no? Rápidamente para obtener una posibilidad de elevar un peso más grande. En la musculatura lisa son pasos más lentos, ¿no? Son procesamientos
secuenciales, ¿no? Llevan un signo y se relajan poco a poco, ¿no? Se contraen más lentamente y se relajan más lentamente, cosa que en los voluntarios pues está en nuestro poder, en nuestra voluntad de hacerlo. Entonces, rodean, en el caso, por ejemplo, de venas, arterias, los capilares, por pequeño que sea el conducto, ahí va a haber una capa que va a permitir que esos tubos sean orgánicos y que por ahí los fluidos que se muevan vayan como efecto de pistón moviéndose, ¿no? ¡Qué maravilla! Si no fuera por la musculatura o cuando, por ejemplo, aparecen las varices por una debilidad o ruptura de esas mallas de musculatura lisa, empieza el vaso a deformarse, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede prevenir eso? Pues con ejercicio, con una buena geometría corporal, con los aportes de los nutrientes que se recomendamos. Entonces, es muy, muy importante. ¿Qué músculos más, ¿no?, estirados? Pues muchas veces no somos conscientes de ellos. Es el estómago, ¿no? Vísceras, ¿no? Son músculos. Los intestinos es musculatura lisa. Es decir, esa parte tan importante, no visible a simple vista, y que sin ello la vida no sería posible. Entonces, qué maravilla esos músculos. A los músculos lisos es muy importante el medio interno. Por eso nosotros recomendamos en el método pues, que haya muchos minerales en circulación para que el cuerpo use los que necesite y los que sobren los elimine. Minerales de origen orgánico, que no queden sedimentos ni que lleven pues, metales pesados, ¿no? Ahí. Hoy, lamentablemente, estamos sometidos a una inmensa ingesta de metales pesados. Y no solo que los ingerimos, sino que los respiramos, ¿no? En contaminación ambiental o incluso productos que se echan en las nubes para controlar el tiempo, el clima, en fin, todas esas cosas finalmente terminan en nosotros. Bueno, entonces, constituyen los órganos, ya cuando vayas a tomar un alimento, cuando vayas a hacer actividad, te pregunta a qué músculos internos que no se ven estás afectando. Ejemplo, si te vas a tomar, no, pues voy a tomar un whiskycito, un producto, sí, ok, quizá por el paladar o el efecto de tomarse desde el punto de vista psicoemocional, bueno, pero es un bombazo para tu estómago. Comidas excesivamente copiosas, mal calibradas, ¿no?, mal secuenciadas, pues van a afectar tu musculatura interna. Hoy, las enfermedades crónicas, los procesos crónicos, tienen mucho más que ver con la degeneración, alteración de la musculatura lisa que no se ve, que lógicamente con la musculatura voluntaria, que es mucho más fácil tratar, ¿no? Hoy, menos mal, pues se está poniendo también a la orden del día, pues el masaje, la quiropraxia, la osteopatía, el masaje tailandés, es decir, muchas opciones, ¿no? Las artes marciales en todas sus manifestaciones, pues que vienen a trabajar sobre todo el organismo y que tienen efectos muy positivos en la musculatura lisa. Nosotros recomendamos el caso del estómago y las personas que están ahora con el exceso de peso y están muy preocupados por los saciantes, ¿no?, fibras naturales, vegetales, que van a facilitar el que el volumen de comida ingerida sea menor. Para adelgazar, ¿no?, no hay grandes misterios. Lo que has comido te ha llevado a donde estás, en volumen, en peso y en calidad de tejido. Si quieres volver a un peso
más normalizado o a un estado que recuerda mejor que ese, tendremos que desandar un camino. Y no olvidéis nuestra visión en Aurelio de ver el cuerpo. El cuerpo no es más que un proceso de acumulación, de transformación del ambiente externo en forma de alimentos sólidos y líquidos, y de un conjunto de radiaciones telúricas, las que nos ofrece la Tierra, y espaciales como nos dan el Sol, la Luna, todos los planetas que se pueden. Esos somos nosotros, con un código, ¿no?, interno de conciencia que es el que nos permite vivir y experimentarnos aquí. Bueno, entonces ve que llega un momento que tenemos que casar lo sutil con lo científico, ¿no? Y no quedarnos en ninguno de los dos. La verdad no está solo en la ciencia, ¿no?, o solo en la naturaleza, ¿no? La verdad es la que cada quien va a encontrar en esa capacidad de integrarlo solo a su propia vida. Bueno, entonces nuestras vísceras, el hígado, los riñones, el estómago, el esófago, todas las vísceras es musculatura lisa y hay que mirar por ello. Y la mejor manera es ser selectivo con lo que estamos a nuestro cuerpo y darle los elementos vitamínicos, minerales, fitofactores para que ese organismo haga su proceso, ¿no? Entonces, en esas vísceras es muy importante evitar la inflamación. Muchas de las enfermedades que hoy se padecen en la sociedad tienen que ver con procesos inflamatorios y degenerativos. La inflamación tiene mucho que ver con respuestas de rechazo a alimentos concretos. Los que más nos afectan ahora son los lácteos, las harinas blancas, los azúcares. Y tú observa esto y verás que todos los días, de una u otra manera, ingerimos de esos productos. Hay cada vez más intolerancia a eso. Por eso hay tantos procesos de alergia alimentaria. Bueno, eso afecta a nuestra musculatura lisa. Bien, así como un desinflamante extraordinario, los omega, ¿no? El omega 6 no es un capricho, es una sustancia que el organismo necesita para que se produzca desinflamación y que haya mejores conexiones nerviosas entre órganos, sistema nervioso, esqueleto, sistema circulatorio, ¿no?, inmune, sistema básicamente hormonal, ese universo de somos cada uno de nosotros. Bueno, entonces, estiado, listo, y vamos al cardíaco, ¿no? Ese es apasionante, ese es un músculo, madre mía, ¿no?, es del corazón, ¿no? ¿Qué poder no tiene esa central electromagnética, ¿no? Y aquí aprovecho para empezar a promover una cultura que se escondió mucho tiempo porque no le interesaba. Pero Maestro Pierre, ¿no?, un científico francés, ¿no?, ya nos decía, el ser humano, el más bello animal eléctrico. Entonces, y esa reflexión creo que cada quien de nosotros la da. Somos seres eléctricos. En realidad somos baterías que se recargan por el sol. Y la tierra, son los dos polos que necesitamos. Y cuando estamos conectados al sol y a la tierra, somos capaces de transformar la materia que nos da el planeta en forma de alimento. Eso somos, una especie de excavadora, ¿no?, que vamos transformando. Y no podemos parar, estamos todo ese ciclo rompiendo permanentemente. Y el corazón, sin parar, bombeando, ¿no?, la sangre, ¿no?, esa savia que si ella no había vida, porque es la que nutre todo lo que ahí vive, ¿no?, en ese universo llamado
mundo interno. ¿Ok? Pues el miocardio, ¿no? Todo se encuentra en el corazón, es específico, no hay en otra parte, tiene una gran cantidad de interconexiones, ¿no? Por eso se le otorga al corazón, pues como si fuera otro sistema cerebral, ¿no? Hablaríamos de 3 sistemas, ¿no? De control corporal. Sistema nervioso central, ¿no? Cerebro y médula espinal con todas las terminaciones nerviosas. El paquete intestinal, que es donde hoy la inmensa mayoría de los seres humanos estamos ahí, pues autointoxicados por nuestros propios residuos que se nos acumulan. Hay muy mal sistema de limpieza y de evacuación. Las personas evacúan poco el intestino, respetan religiosamente las 3, 4, 5 comidas al día, que en nuestros casos es una barbaridad, pero no defecan todos los días, ¿no? Van cada 2, 3, 4 días y se creen que eso es gratuito. ¿No? Se produce una autointoxicación. Esos residuos, ¿no? Atraviesan básicamente y finalmente terminan en todo el líquido interno, ¿no? Y nos va contaminando. Si tú quieres ver eso, simplemente mira afuera. Ve los mares, los ríos, las calles, esa suciedad que tú ves ahí, pues que sepas que está dentro de ti, dentro de mí, está dentro de nosotros. Por eso decimos que el mundo externo es reflejo de los estados de conciencia. Si empezamos a limpiar, a colaborar, y tenéis que entender por qué nosotros nos enamoramos de hacer este negocio con la compañía que hacemos. Estamos enamorados porque ella nace con esa vocación y misión de llevar limpieza, ¿no? De llevar bajo impacto, ¿no? Para mantenernos lo más guapos, sanos y limpios posible en esta realidad. Bueno, entonces tienen muchas ramificaciones esa bomba milagrosa que da la vida, que es un sistema de control, ¿no? De los seres importantísimo y que pues se le da muchísima importancia, ¿no? Como que siempre por todo el mundo emocional se ha llevado al corazón a sabiendas que las emociones se viven en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Por eso alguien que trabaja básicamente con sexoterapia o que trabaja ya con otras disciplinas, ¿no? Que puede hacer el inconsciente, simplemente tocando un paso del cuerpo, puede saber qué emociones se están manejando. Bueno, un pasito más, ¿no? ¿Veis lo que hay de decir? Los músculos, ¿no? Ese corazón fue de la primera, o sea, parte que se hicieron, corazón Wagner, ¿no? Y se hicieron máquinas verdaderamente hermosas, bonitas, ¿no? Y hay corazones de esos, ¿no? Cuando están operando ahí que cumplen, bombean, expulsan, en fin, una cosa increíble. Entonces, fijaros, eso, junto con un hígado, ¿no? Que hace el filtro, ¿no? Y un riñón que se vuelve a celular, que quiere lo más residuos posible. ¡Qué maravilla es nuestro cuerpo! Madre mía, no hay industria como el cuerpo. Por eso nosotros queremos que el escaparate de ese movimiento socioeconómico para el mundo sea un escaparate hermoso y no tiene que ver con estética. Venga, seas gordito, delgadito, no, que sea armónico. Entonces, conocer cómo funcionan los músculos es para que tú puedas encontrar tu armonía. Armonía o acompasamiento o ritmo. Cuando un cuerpo está fuera de ritmo, básicamente es que se ha desequilibrado. Entonces, es una invitación a recuperar el ritmo. Vamos a ver. Bien, mecanismo de contracción, ¿no? Ya para profundizar un poquito más, ya he hecho hincapié en ello, pero que los músculos tienen mucho que ver, lógicamente, con la alimentación. Por eso pongo ahí como protagonista principal el aparato digestivo. Todos sabemos que aquellas personas que buscan desarrollar músculos, nosotros presumimos, ¿no? Que tenemos como amigos y socios al campeón del mundo del culturismo natural, pues sabemos el esfuerzo que hace este hombre, la dedicación,
¿no? Diario, la disciplina y el cuidado de la alimentación. No se podía aspirar a ser un cuerpo como el que se ve aquí en la pantalla. En la presentación que mandaré a los que están matriculados y haciendo el curso, se mueve, se va, yo me se da la vuelta, se ve un abdominal increíble, una imagen. Pero eso no es gratis, es mucho, mucho tiempo y dedicación. Ya sabiendo que por más que le des a eso, por ley del tiempo, al final se va a perder. Uno lo pierde mejor y otro peor. La idea es desarrollar una capacidad muscular que se sirva, ¿no? Conforme vayamos avanzando en la edad, hay que cuidar la musculatura. ¿Por qué? Porque si vemos, ¿no?, la vejez, tal como se plantea en nuestra sociedad moderna, lo primero que se va perdiendo es movilidad, aparece el nicho, la persona mayor con bastón, se curva la columna, pierde estabilidad, ¿no? Y eso ya luego, pues el mecanismo inicial, ¿no?, lógicamente, una deterioro. Bueno, ¿cómo podemos prevenir? Pues empezando a cuidar tus músculos. ¿Bien? El músculo no tiene edad, ¿no? Si lo cuidas, puedes llegar a 100 años o más con una buena musculatura y seguir practicando deportes, hacer ejercicio, obligadamente, ¿no?, con sentido común. Entonces, hablar de mecanismo de contracción, tenemos que hablar de alimentación y aquí sí una buena complementación y suplementación. ¿Por qué? Porque ya no es ningún secreto. Toda la comida industrializada y envasada viene manipulada. Pero eso ya es de sentido común, todos sabemos. La fruta no es fruta, no saben a nada, se pudre en 2 días, cada día observan más las frutas, inclusive no tienen semillas, es decir, que están diseñadas para que no se puedan reproducir, pero no solo eso, todos los demás alimentos, las pastas, las harinas, todo viene desvitalizado. O sea, ¿cómo es posible que apenas cambie un poquito algunos suplementos y la vida me cambia? Pues claro, hijo, sentido común. Si tú le das a un organismo diseñado para autoabastecerse internamente, tiene memoria ya grabada de cómo tiene que hacerlo y lo hace la mayoría del trabajo sin tu permiso, entonces el cuerpo obviamente busca su propio equilibrio. Hoy, lamentablemente, es el ego en contra de tu propio ser. Por eso hay tanta autoagresión a nosotros mismos. Por eso decimos que todos los procesos enfermizos, ¿no?, así son, la mayoría, porque hay unos que no dependen, son autoprovocados, autoinducidos, en base a nuestra propia ignorancia. Entonces, ¿cómo no estar entusiasmados y apasionados por lo que estamos haciendo? Los invito a que sean verdaderos promotores de esta cultura de vida, que es la que en este momento histórico la sociedad necesita. ¿Por qué? Porque está triste, desesperada, viendo cómo se les derrumba a su alrededor por todos esos castillos que se crearon, la seguridad material, esas cosas. ¿No? Vivimos en el continuo cambio. ¿Y dónde hay que ir? ¿Hacia afuera? No, el viaje es hacia adentro. No es hacia adentro. Entonces, en nuestra visión, cuida tus músculos, nútrete bien, mira tu alimentación para que el vehículo esté en óptimas condiciones. Entonces, hablar de mecanismo de rotación, primero hay que hablar de alimentos. Esos alimentos que ingerimos y que nuestro organismo lo va a transformar, lo hace fundamentalmente cuando hablamos de musculatura, pues todo ese alimento va a llegar a una sustancia que es la glucosa, que es el producto que produce energía rápida, ¿no?
en esa función luego hay un pozo de esa energía que se almacena en el hígado, y ahí lo tenéis. Aparece otra gente que viene a apoyar a esa fábrica, que es el páncreas, segregando la insulina, que facilita que la glucosa entre, ¿no?, dentro de la célula, y que finalmente, cuando se va a utilizar, hay un elemento que tenéis que conocer mínimo así de oído, ¿no? El ATP, el adenosín trifosfato, que sería la unidad base de energía disponible, ¿no?, para la actividad muscular. Y de eso se encarga, pues, una bacteria. Santa que es el uso contra los virus de la bacteria. Sin ellos no podemos vivir. No, hay que amarlo, ¿no? Y las cosas que, pues, no, que vienen con ese perfil de peligrosidad, hay que defendernos, ¿no? Pero ¿quién lo hace? Que mejor se defiende en nuestro cuerpo. No hay laboratorio en el mundo hoy capaz de producir mejor defensa que un cuerpo humano. No lo hay. ¿Entiendes? Entonces, el cuerpo lo hace generosamente y desinteresadamente. Lo único hay que conocerlo, valorarlo, apreciarlo y practicar. Entonces, ya tenemos cómo se produce, pues un músculo, lo tenéis ahí, pues desglosado, no veis que son capas y finalmente son fibras, y esas fibras se ordenan en círculos, ¿no? Y finalmente llegamos a dos proteínas especializadas, ¿no?, que es la actina y la miosina, que va a producir el efecto de acortamiento de los sarcómeros, y es cómo se va a producir la contracción, ¿no?, y la relajación. La interacción de actina y miosina produce la contracción. Bueno, nosotros con un conocimiento genérico, pues ya podemos ofrecer básicamente a miles, millones de seres humanos sin información o no bien integrada soluciones prácticas, ¿no? ¿Por qué recomendamos un paquete perfecto? Un doble X, una proteína y un omega, porque son los productos base mínimos que un organismo necesita para una normalidad funcional. Ya ahí, independientemente de mejores o peores hábitos alimenticios, pues vamos a tener un individuo que funcione. Cuando no hay ese apoyo, pues estamos siendo víctimas de nuestros aciertos o desaciertos en la alimentación, y que sepáis que son muchos y cada día más los desaciertos. Entonces, hay pues dos minerales muy importantes en la contracción muscular que tienen que ver con el calcio y el magnesio. No puede faltar nunca esos elementos para que se produzcan contracciones buenas y de capacidad de relajar los músculos. Entonces, acordado que es el panel, básicamente, que un músculo es un conjunto de fibras, ¿no?, con proteínas, ¿no?, que finalmente las dos más responsables, la actina y la miosina. Bueno, ya tenemos ahí otro panel. Vamos adelante y vamos a hablar de alguna curiosidad, ¿no?, del sistema muscular, cosas curiosas. Pues, por ejemplo, el músculo más pequeño del cuerpo, ¿dónde está? Pero el oído, en un hueso minúsculo, que es el que nos permite transmitir el impulso sonoro. Es decir, gracias a él podemos oír, porque mueve ese hueso minúsculo, ese decido, y se llama el destapeno. Por la publicidad se le hace, tiene usted el destapeno contraído. Pero si no fuera por él, no habría una buena audición, ¿no? Y lo que más, pues tenemos el músculo más rápido, el más rápido. ¿Eso es cuál es? El orbicular de los párpados, ¿no? En los ejercicios que trabajamos en AVN para recuperar visión o evitar degradación
y pérdida de la vista, por mal uso de las cámaras, que son los ojos, pues una de las técnicas que enseñamos es el parpadeo consciente, ¿no? Hacerlo para que esa musculatura tenga tono. Si hay tono muscular, va a haber mejor limpieza de los ojos. Entonces, ¿qué más? Pues el músculo más largo, ¿cuál es? Pues el sartorio, ¿no? El sartorio. Ahí hay una pierna para que veáis cómo va, ¿no? Pase la cadera, va, desciende hasta llegar a la rodilla. Es el músculo más largo. ¿Y cuál es el más fuerte, el que más potencia ejerce? El macellero, ahí lo tenéis, ¿no? El de la mandíbula, ¿no? Y en ciertos animales, ¿no? Ahí se tiene una mordida, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Los cocodrilos, bueno, hay raza de perros o lobos, una mordida, ¿no? Muy fuerte. Es macellero. Y los músculos más sencillos, ¿no? Más sencillos, pero con mayor tensión. Y fijaos, ¿cómo se casa eso? Son músculos sencillos, que normalmente no estamos aquí en el museo de ellos, pero siempre están alerta. Son los músculos del cuello. Por eso, cuando hay rigidez, falta de movilidad en el cuello, toda la conducción de sangre y el impulso nervioso se ve afectado. Entonces, muchas jaquecas, dolores de cabeza, embrutecimiento, ¿no? Por la caída mental, tienen que ver básicamente con esa contractura y no usar básicamente la movilidad del cuello. Entonces, algunas cosas curiosidades, no para eso. Esos músculos ahí que no se ven, ¿no? Y si no es un área deportista, pero estás todo el día moviéndose, pues recomendamos el doble X, ¿no? Que menos que básicamente a esos artífices no visibles, pero tan importantes, ¿no? Que no se llaman muchas veces la atención o no llaman la atención, pero están ahí permanentemente haciendo su cometido. Entonces, llevarle elementos nutricionales que les permitan desarrollar mejor su función. Entonces, seguimos. Y llegamos a nuestra cita. Ya sabéis que me encanta traer del pasado los personajes que marcaron grandes cambios. Los que estáis suscritos en el programa básico de formación, hay un señor Roberto Pérez, ¿no? Que hace una presentación maravillosa de estos dos personajes, ¿no? De Darwin y Lamarck, ¿no? Pues os aconsejo, si ya lo tenéis, que lo vais a escuchar un par de veces o sea, nos habla también de los distintos tipos de liderazgo, ¿no? Aplicado a uno mismo y también a otros seres humanos, que os rodean. Entonces, fijaos, aquí la cita es: la función crea el órgano. Y tenéis el ejemplo que también lo habéis escuchado a Carlos Eduardo Castellano, ¿no? Cuando habla es decir, de las jirafas, ¿no? Cuando la comida se hacía más alto, o estaba las hojas más altas, la jirafa tuvo que ir alargando su cuello. Bueno, ese hombre, Lamarck, fue pues olvidado mucho tiempo. Y fue la teoría de Darwin, ¿no? El que dominó, ¿no? Históricamente, por interés, por lo que fuera, fue el que dominó. Entonces, la teoría de la evolución, ¿no? Cuando Darwin se refiere a la sobrevivencia de las especies, ¿no? Que sobrevive el más fuerte, ¿no? Entonces, muchos quisieron aplicar esa visión a la raza humana, al ser humano. Y se dieron cuenta que él mismo se dio cuenta y se quiso resaltar, pero ya fue aceptado académicamente esa visión, ¿no? Entonces, por ahí no van ahora mismo las orientaciones, ¿no? Es más bien la adecuación al medio, ¿no? Y la cooperación entre nosotros, los seres humanos, lo que va a permitir la sobrevivencia, ¿no? Y sobre todo llevar a pues, un mejor estado de entendimiento entre todos nosotros.
¿Qué dice Jean-Baptiste Lamarck? ¿No? Vivió muchos años, vivió 85 años ese hombre, escribió muchos libros, ¿no? Y lo dijo, en ese mundo que habitamos, todo está sujeto a cambios, continuos e inevitables. ¿Te suena? ¿Crees que se llame, como se llame el periodo que nosotros a vivir, es algo rarísimo? No, siempre ha sido y lo será. En ese mundo que habitamos, todo está sujeto a cambio. El hombre nunca mira al cielo porque siempre lo tiene a la vista. Bueno, sería un poco el llamado de AURN, ¿no? de ese equipo, donde sí, tú puedes mirar las estrellas, y es maravilloso y espectacular, es extraordinario. Él empieza a mirarse, empieza a conocerse, empieza a respetarse y vas a poder entender la totalidad. Cualquier cosa que el hombre haya conquistado, ¿no? Pues la tecnología, los aparatos, el volar, todo lo hizo por imitación. Todo fue copiado. Copiaron a las aves, copiaron insectos, ¿no? Todo. Y todo ese poder de la farmacopea moderna, todo, casi todo, descansa sobre plantas o animales, terrestres o marinos. Entonces, la especie humana hemos sido grandes imitadores. ¿No? No hemos llegado a superar la naturaleza. Y eso quizás sea el pecado mayor que la ciencia podrá conocer. La vida. No somos capaces de hacer una hormiga. Ni una bacteria. Pero está aquí y convive con nosotros. Te dejo con ese mensaje. No tengas miedo. Obtén el justo y necesario. La vida es un proceso continuo. Vives en un avatar, que es tu cuerpo. Es una bendición. Es una máquina que goza la perfección. Dejemos un espacio ahí. Vives en él y no te pertenece. Los tendrás que devolver. Y eso no es dramatismo, no. Es ley de vida. Mientras estés en él, cuídalo, respétalo, modéralo, porque te puedes llevar a donde tu sueño sea incapaz de conseguir. Entonces, familia, vamos adelante. Ha sido un privilegio y nos vemos este sábado. Promueve, promueve y promueve. Pues un beso. Os quiero un montón y yo tengo mucha fe en que este equipo sea grandes promotores, ya sea porque os guste sumaros como emprendedores y si no, que seáis unos clientes maravillosos y que los deseéis en vuestro mundo cercano, se os vea y que hay una luz especial. Y es simplemente que hay un rebrote de conciencia, de amor a dar, de amor a compasión. Un beso y nos vemos.